Ahora sí, una vez entendido lo anterior, entremos al análisis del cálculo como tal. El cálculo se divide en dos fracciones, uno que graba al socio o accionista y el otro que graba a nivel sociedad. A reserva de todo un ejemplo numérico, primero comentaremos el cálculo bajo un esquema gráfico y conceptual. En la primera fracción, a nivel socio o accionista, debemos comparar el reembolso por acción contra la CUCA por acción, pero esta última considerando el total de las acciones de la sociedad, no solo del accionista que va a reembolsar. Recordemos que la CUCA no tiene etiqueta de quien lo puso. Bajo la lógica antes platicada, en el caso en el que el reembolso por acción resulte ser mayor que la CUCA por acción, que es la correspondiente a ese accionista, en proporción al número de acciones que reembolsa, necesariamente estamos hablando de que el accionista se está llevando utilidades. Naturalmente, tanto la CUCA como la CUFIN se deben ajustar después de esto, es decir, deben disminuir respecto del saldo que tenían dichas cuentas previo al reembolso que se efectúe, ¿no? En este caso se estaría multiplicando la utilidad obtenida por acción por el número de acciones reembolsadas. Dicho esto, dado que el accionista se puede estar llevando utilidades, estas pueden o no provenir de la famosa CUFIN. Y como lo vimos anteriormente, y en caso de provenir de dicha cuenta y el beneficiario es persona física o residente en el extranjero, pues no existiría mayor gravamen que el 10% adicional de dividendos en caso de que la CUFIN no fuera anterior a 2014. Y la carga famosa del 5% de sobretasa de la persona física, en caso de que fuera persona física, respecto de las personas morales, que ya ven que nosotros 35, personas morales 30, ¿no? En caso contrario, estaríamos hablando de una retención adicional y la sobretasa antes mencionada, más la aplicación del 30% al monto del dividendo piramidado, como dice Enrique, ¿no? Esto lo vimos en el ejemplo anterior. Como pueden observar, en la fracción primera se grabó específicamente al accionista, dado que la fórmula contempló un reembolso por acción y la CUFIN que se toma para estos efectos también es la CUFIN proporcional que le corresponde al número de acciones que sean canceladas a ese accionista, ¿no? También es importante aclarar, aunque en ley principalmente el cálculo se encuentra basado en proporciones que se calculan con base en el número de acciones que tienes en una persona moral, el artículo 119 del reglamento de la propia ley del ISR señala que para el caso de que las entidades emitan más bien partes sociales o para el caso de una sociedad en participación, que como saben se considera una persona moral para efectos de la ley del ISR, aunque sea un contrato por efectos legales, ahí se calcula la CUCA o CUFIN por acción, más bien con base en la proporción de la participación de los socios o asociados. Ahí no es tanto por acción, ¿sale? No obstante, debemos llevar a cabo el cálculo de la mecánica de la fracción 2, la cual graba utilidades a nivel empresa. En efecto, en términos de la lógica que queríamos que entendieran anteriormente, la fracción 2 del artículo 78 bajo estudio nos obliga a comparar el capital contable de la sociedad contra la CUCA de la sociedad. Y al realizar esta comparación, estamos bajo el supuesto de que estamos comparando el capital aportado y el capital ganado contra la CUCA. Como lo dijimos, si el capital contable es mayor que la CUCA, necesariamente el accionista está retirando utilidades de la sociedad. Sí, y en caso de que el capital contable sea mayor, tendríamos un resultado que se disminuiría de la utilidad que se obtuvo en la fracción 1, para no pagar doble, ¿no? Esto es algo lógico. Esa diferencia es la que resulta una utilidad conforme a esta fracción, ahora sí. E igualmente, si la diferencia es menor que la CUFIN, entonces, dependiendo si la CUFIN es previo a 2014 o no, no existiría más que el 5% de gravamen adicional para persona física, pero si la CUFIN es posterior a 2014, entonces viene este 10% adicional como ISR definitivo, si el accionista es persona física o residente en el extranjero, ¿no? Y aunque ahora no ahondaremos en asuntos del extranjero, en el caso de que el accionista o socio sea residente en el extranjero, la tasa del 10% pudiera reducirse e incluso pudiera ser del 0%, dependiendo del país en el que resida dicho socio o accionista, aplicando para ello convenios para evitar la doble tributación que México haya celebrado. Como se puede observar, la fracción 2 entonces grava a la sociedad como tal, por lo que los otros accionistas pudieran ver los atributos de la sociedad mermados por la salida de un solo socio, ¿no? Considerando esta situación, la utilidad que se determina con base en esta fracción, luego de haberse disminuido la fracción 1, es decir, lo que no corresponde al cálculo individual de la persona física, se reintegra como CUCA para el futuro. Escuchen bien, ¿no? O sea, se las reintegramos.
Es decir, en el recálculo de la CUCA, luego de estos efectos se disminuye la CUCA que se tomó para este cálculo, pero se aumenta solo lo que corresponde a lo que es la fracción segunda, ¿no? La CUFIN, por el contrario, solo se disminuye. Esta sí nunca se reintegra. Vamos a ver el cálculo en el ejemplo. Bueno, pues en el ejemplo tenemos una compañía que va a hacer, bueno, una accionista que va a hacer un reembolso de 1 millón de pesos. Aquí estamos hablando de 5 millones de acciones en total y 250,000 acciones que se van a reembolsar. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a decir que el importe por acción son 4 pesos y básicamente tenemos una CUCA de 19,600,000 y un capital contable de 20 millones, por lo que la utilidad vamos a ver que va a ser 400,000. De ahí 100,000 ya pagaron impuestos porque hay CUFIN de 100,000. Pero acuérdense, la fracción 1 trata solo al accionista, ¿sale? Solo lo del accionista. Y la fracción 2 trata un poquito a nivel sociedad. El reembolso por acción, como dijimos, es 4. La CUCA por acción, acuérdense, la CUCA entre el total de todas las acciones es 3.92. Tenemos una utilidad por acción de 0.08 que multiplicados por las acciones a reembolsarse me da una utilidad de 20,000 pesos, ¿sale? De ahí vamos a agarrar la CUFIN proporcional más adelante, como lo vamos a ver, y ya veremos el impuesto. Después, en la fracción 2, ahora sí a nivel sociedad, comparamos el capital contable contra la CUCA y me da una diferencia de 400,000 pesos porque el capital contable es de 20 millones y la CUCA solo es de 19,600. De esos 400,000 pesos, vamos a nosotros, obviamente, a tener que restarle pues, lo que ya se pagó de la fracción primera y básicamente esta fracción primera, pues acuérdense que la utilidad fueron 20,000. ¿Qué pasa en ese caso? Vamos nosotros a tener que tener una base entonces de 380,000 pesos de la fracción primera. Eso es lo que pasa en este caso. Ahora, ya dicho eso, vámonos a los impuestos. Como lo dije, en el primer cálculo, la fracción 1, básicamente me va a hacer restar la CUFIN proporcional que le corresponde al accionista, de 20,000 menos 5,000 son 15,000 pesos, y de ahí vamos a tener que piramidar. Acuérdense que piramidar significa pedir prestada CUFIN para el futuro y tener 2 años, el año y los 2 siguientes para poder acreditar el impuesto. ¿Qué impuesto me da en este caso? 6,429. Luego me voy a la fracción segunda, son 380,000 de base, como dijimos, restándole los 20,000 de la base de la fracción 1, pero ahí uso el resto de la CUFIN, uso los 95,000, entonces me dan 285,000 que no han pagado impuestos, igualmente piramido y me da 122,000 de impuestos, ¿sale? Entonces en total estamos hablando de unos 128,000 de impuesto total que la sociedad tendrá ese año y los 2 siguientes para acreditar, y si no lo hace, pues simplemente paga una sobretasa, ¿no? Y acuérdense, incluso generando la utilidad y acreditando el impuesto, no va a haber CUFIN adicional después. Ahora, ¿qué pasa con los saldos? La CUCA, tomo el millón de la CUCA y pues básicamente le regreso a la sociedad lo que se llevó por esta distribución al accionista en la fracción 1 y finalmente se queda pues el monto como CUCA de nuevamente, y la CUFIN sí me quedo sin CUFIN. Acuérdense que usamos los 5,000 en la fracción 1 y los 95,000 en la fracción 2, así que aquí sí la sociedad se queda definitivamente sin CUFIN.